¿Sabes lo que es el segundo miedo? ¿Y si te digo que este segundo miedo es el responsable del trastorno de ansiedad y de pánico? En el vídeo de hoy quería hablarte del primer y el segundo miedo, que es un término acuñado por la doctora Claire Weekes, que está aquí en su libro de autoayuda para tus nervios, y que creo que es muy importante entender y comprender para superar el trastorno. Y es que, digamos, el ataque de ansiedad o el ataque de pánico tiene como dos partes diferenciadas, ¿no? Pero a veces sucede tan rápido que no nos damos cuenta. Podemos hablar de un primer miedo y un segundo miedo, ¿no? El primer miedo es ese miedo inicial, que es o miedo instantáneo, miedo repentino, sobre el cual no tenemos control, y es toda esa ola de sensaciones intensas, inmediatas, sobre las cuales no somos responsables y sucede automáticamente. El desencadenante podría ser una determinada situación, como un peligro real, o simplemente pues ir a una reunión o tener que pararnos a hablar delante de un grupo de personas. Hay varias posibilidades. También podría ser, por ejemplo, un pensamiento, ¿no? Ante una situación determinada, ¿no? En todos ellos creemos que ocurre una amenaza inminente, sea o no la realidad, y como resultado de ese pensamiento, de esa creencia, de esa amenaza inminente, se despierta en nosotros esta respuesta de lucha-huida con todas esas sensaciones. Nuestro corazón empieza a latir más rápidamente, nos sentimos a lo mejor mareados, temblorosos, sudorosos, con esa sensación de mariposas en el estómago, ¿no? Experimentamos todos esos síntomas físicos que ya conocemos de la ansiedad por ese mecanismo de lucha-huida, ¿no? Este primer miedo es algo, como ya te digo, que surge instantáneamente, no es algo que podamos controlar ni detener, y es la forma en la que estamos construidos, en la que nuestro cuerpo responde ante esa amenaza real o percibida, ¿no? Y luego está el segundo miedo, que es la segunda parte de ese trastorno de pánico y de ansiedad, que es ese miedo a ese primer miedo, por eso también se le llama miedo de respuesta. Es, digamos, en otras palabras, es el miedo que sentimos a ese primer miedo repentino inicial, el que origina todos los problemas del trastorno de pánico y desencadena en realidad el trastorno, ¿no? Si no tuviéramos este segundo miedo, este miedo de respuesta, pues todo lo que tendríamos seríamos breves momentos de sensaciones inusuales, pero nada más. Ese segundo miedo, como te digo, convierte pues lo que serían unas sensaciones normales, incómodas, en un trastorno. Nos asusta lo que está pasando, empezamos a pensar, ¿y si me está dando un infarto? ¿Y si hay algo mal conmigo? ¿Y si estoy teniendo un ataque al corazón? ¿Y por qué me siento tan extraño, no? Entonces empezamos a tener ese primer miedo, esas primeras sensaciones, esas reacciones iniciales, y lo convertimos, como ya te digo, en un ataque de pánico en toda regla. Cuando añadimos este segundo miedo a ese primer miedo es cuando se produce el trastorno. Este segundo miedo sobre todo se añade con estos pensamientos de ¿y si?, ¿no? Se alimenta de todos esos ¿y si? Como ya te digo, ¿y si estoy en peligro? ¿Y si me va a dar un infarto? Empezamos a interpretar todas esas sensaciones del primer miedo, que en realidad son sensaciones incómodas, las empezamos a interpretar como peligro, como peligrosas. Y cuando confundimos esa incomodidad con peligro es cuando se desata el trastorno de pánico. Si pudiéramos dejar de agregar ese segundo miedo, esa interpretación que hacemos sobre esas sensaciones de que son peligrosas, que las interpretamos como peligrosas, si las pudiéramos abandonar, pues no caeríamos en el trastorno de pánico y de ansiedad. Y es que a veces si hacemos esto pues ya nos quedamos sensibilizados, y esto lo que sucede es que ya solo con pensar en un evento futuro o en la idea de salir o ir al supermercado pues se vuelve a disparar ese mecanismo que volvemos a interpretar como peligroso y caemos en ese estado de gran ansiedad o ataque de pánico, ¿no? Y ya te digo, porque muchas veces hemos tenido esas sensaciones incómodas, pero ahora el problema es que como estamos tan sensibilizados, tenemos nuestro radar de alerta tan hiperactivo, pues cualquier pequeña variación en las sensaciones, pues las calificamos como peligrosas y respondemos por medio del ataque de pánico. Y bien, me dirás, ¿y cómo se consigue no agregar este segundo miedo, que es la clave, a ese primer miedo? Porque si conseguimos no agregar ese segundo miedo, no caeríamos en trastorno de pánico. Pues a través de la aceptación, no resistiéndonos, ¿no? Saber que lo que está sucediendo son un mecanismo normal de respuesta de nuestro cuerpo, que es normal, que es natural,
que nuestro cuerpo lo hace y que no es peligroso, ¿no? No es aceptar lo que está pasando en nuestro cuerpo sin más, y así nuestros síntomas de ansiedad pues van a disminuir, porque ese segundo miedo, o miedo al miedo, o miedo de respuesta, es lo que hace que se empeoren esos síntomas y al final entramos en ese bucle de hiperexcitación, de sensibilidad. La aceptación siempre es la cura, la verdadera aceptación, y dejar que todo suceda. Y es que no son las sensaciones, como te digo, las que nos provocan la ansiedad. Las sensaciones no son peligrosas en sí, son incómodas. Es nuestra interpretación de esas sensaciones, cuando metemos ahí el pensamiento, lo que causa pues el trastorno de ansiedad, lo que nos involucra ya en un trastorno pues de ansiedad, que no debería ser más que unas sensaciones incómodas, pero a través de esa malinterpretación, de ese segundo miedo, pues ya se convierte en un trastorno, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que te quería contar en este vídeo. Te voy a dejar con una cita de Claire Weekes, que lo explica ella muy bien. Y bueno, te lo recomiendo si lo quieres leer. Bueno, es muy clarificador. Cuando entiendes, cuando dejas de agregar ese segundo miedo, ese miedo de respuesta, ese miedo al miedo, te das cuenta de que ahí es donde estaba el problema. No en el primer miedo, en esa respuesta natural de nuestro organismo, ¿no?, ante una lucha o huida sobre la que no tenemos control, sino sobre ese segundo que sí es el que podemos controlar y sobre el que podemos actuar. Pues bien, te dejo la cita que dice así. No es difícil tener miedo del miedo cuando el ataque original es vivido como una experiencia de inusual intensidad. Naturalmente, quien lo padece retrocede ante él y mientras lo hace agrega una nueva carga de intensidad. A estas dos reacciones las denomino primero y segundo miedo. Ciertamente, una persona en ese estado puede encontrarse más preocupada por su sensación física de miedo, generalmente pánico, que por el peligro original que lo produjo. Y por este motivo el sujeto prolonga el primer impacto, de manera que los dos miedos se sienten como si fueran uno solo. El paciente no consigue reconocer los dos miedos por separado y por tanto no puede comprender que prolonga su enfermedad al añadir el segundo miedo. Con cada irrupción del segundo miedo vuelve a revivir la situación anterior. Para él no existe mayor enemigo que su falta de comprensión de este proceso. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale al like y suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.